En el libro de Apocalipsis encontramos una de las profecías más misteriosas, la aparición de dos testigos en los últimos tiempos. Ellos predicarán, harán milagros, serán perseguidos y finalmente resucitarán delante del mundo. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Son personas específicas? ¿Son símbolos o representan a algo más? Hoy vamos a profundizar en lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Apocalipsis 11, 3 a 12. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dios los levantará por 1260 días, 3 años y medio. Este tiempo corresponde al mismo periodo que aparece en otras profecías, 42 meses, Apocalipsis 11, 2, 13, 5. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25. Es el tiempo de la gran tribulación, donde el poder de Dios se manifestará a través de ellos, testificando contra el pecado y llamando al arrepentimiento. Esto nos muestra que Dios tiene el control del tiempo y los acontecimientos. Están vestidos de cilicio, símbolo de arrepentimiento y profecía. El cilicio era una vestidura áspera que en la antigüedad se usaba en señal de duelo, humillación o arrepentimiento. Jonás 3:5 a 6, Esther 4:1. Al vestirlo, los testigos muestran que su misión no es de orgullo ni poder humano, sino un llamado urgente al arrepentimiento. Su ministerio no es de comodidad, sino de confrontación al pecado. Tienen poder para cerrar el cielo, convertir las aguas en sangre y enviar plagas. Estos poderes recuerdan directamente a Elías y Moisés. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Primera de Reyes 17:1. Santiago 5:17. Moisés convirtió el agua en sangre y trajo plagas sobre Egipto. Éxodo 7 a 12. Esto confirma que su autoridad proviene de Dios y que sus señales sirven para mostrar que el poder del cielo está con ellos. Dios respalda a sus siervos para que el mundo reconozca que la palabra que anuncian es verdadera. Al final, la bestia los vencerá. Sus cuerpos quedarán en la plaza y después resucitarán. La bestia representa el sistema mundial anticristiano que se levantará en los últimos tiempos. Sus muertes no son derrota, sino parte del plan de Dios. El hecho de que sus cuerpos queden expuestos muestra la humillación que el mundo intentará darles, celebrando su silencio. Pero al tercer día y medio resucitan. Esto es una victoria gloriosa, un testimonio público de que el poder de Dios es más fuerte que la muerte y la oposición del enemigo. Su resurrección genera temor y reconocimiento de la soberanía divina. Los dos testigos son enviados con autoridad, predican con poder, enfrentan oposición, pero finalmente la vida y el poder de Dios triunfan sobre la maldad. ¿Elías y Moisés? Elías cerró el cielo para que no lloviera y descendió fuego del cielo. Primera de Reyes 17 a 18. Moisés convirtió el agua en sangre y trajo plagas sobre Egipto. Éxodo 7 a 12. Conexión con Apocalipsis 11. Los milagros descritos en Apocalipsis son muy similares a los que realizaron Elías y Moisés. La transfiguración. Ambos aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Mateo 17:3, confirmando su rol especial en la revelación divina. Interpretación. Se cree que estos dos personajes representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías, testigos de la obra de Cristo. 2. Elías y Enoc, base bíblica. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego sin ver muerte. 12 Reyes 2:11. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Fundamento teológico. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez. Bajo esta interpretación, Enoc y Elías deben regresar al mundo para cumplir con la muerte física.
Interpretación. Representan a los que no probaron la muerte, pero que serán instrumentos de Dios en los últimos tiempos para testificar antes del juicio final. Símbolo de la ley y los profetas, o de la iglesia, postura simbólica. Algunos estudiosos entienden que los dos testigos no son personajes literales, sino un símbolo espiritual. Opciones de simbolismo. Representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan testimonio de Cristo. Representan a la iglesia fiel que predica el Evangelio durante la Gran Tribulación, enfrentando persecución pero respaldada por Dios. Sentido teológico. Bajo esta visión, lo importante no es quiénes son exactamente, sino lo que representan. La voz de Dios que nunca será silenciada, aun en medio de la oposición mundial. Elías y Moisés, respaldados por sus milagros y la transfiguración. Elías y Enoc, respaldados por no haber muerto y la necesidad de cumplir Hebreos 9:27. Símbolo espiritual. Representan la ley y los profetas, o la iglesia y las escrituras, que dan testimonio de Cristo. Evidencias a favor de Moisés y Elías, 5 minutos. Ambos representan la ley y los profetas. Moisés es considerado el dador de la ley en el monte Sinaí, Éxodo 20. Elías es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17-18. Juntos simbolizan todo el testimonio del Antiguo Pacto. La ley y los profetas que apuntan a Cristo, Lucas 24:44. Esto hace lógico que sean los testigos, porque su misión es proclamar la verdad y confrontar al mundo con la palabra de Dios. En la transfiguración acompañaron a Jesús. Mateo 17:3 relata que Jesús se transfiguró en el monte y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este evento no fue casual. Muestra cómo ambos testigos del Antiguo Testamento reconocen y confirman a Cristo como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Su presencia en la transfiguración refuerza la idea de que tendrán un papel especial también en los últimos tiempos. Los milagros de Apocalipsis 11 coinciden con los de ellos. Los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva, exactamente lo que hizo Elías. Primera de Reyes 17:1, Santiago 5:17. También tienen poder para convertir las aguas en sangre y enviar plagas, lo que recuerda directamente a Moisés en Egipto, Éxodo 7:12. Esta coincidencia en los milagros es una evidencia fuerte de que se trata de ellos. Malaquías 4:5 anuncia la venida de Elías antes del día grande y terrible del Señor. El profeta Malaquías declara: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta profecía apunta claramente a la aparición de Elías en los últimos tiempos, como mensajero previo al juicio final. Si Elías debe regresar, no sería extraño que aparezca junto a Moisés, quien también fue un líder y libertador del pueblo de Dios. Las evidencias bíblicas muestran que Moisés y Elías cumplen perfectamente con el perfil de los dos testigos. Representan la ley y los profetas. Ya confirmaron a Cristo en la transfiguración. Sus milagros coinciden con los descritos en Apocalipsis, y la profecía de Malaquías apunta a la venida de Elías antes del fin. Evidencias a favor de Enoc y Elías. Fueron arrebatados sin ver muerte. La Biblia enseña que tanto Enoc como Elías fueron llevados por Dios de manera sobrenatural. Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Elías. Subió al cielo en un carro de fuego. 2 Reyes 2:11. Ninguno de los dos experimentó la muerte física, a diferencia de todos los demás personajes bíblicos. Esto los convierte en candidatos únicos para regresar en los últimos tiempos. La Biblia dice que todos los hombres deben morir una vez. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 afirma: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta verdad lleva a muchos a pensar que Enoc y Elías deben volver para cumplir con este principio divino. Así, su aparición como testigos en los últimos días se vería como el cumplimiento de esa palabra. Dios los preservó para una misión especial en el fin de los tiempos. El hecho de que Dios se los llevara sin ver muerte no fue casualidad.
Puede entenderse como un acto de preservación, guardándolos para una tarea específica en el futuro. En los días de la gran tribulación, ellos aparecerán para testificar con poder y señales, enfrentando al sistema anticristo. Serán instrumentos preparados desde hace milenios para ese momento crucial. Esto resolvería el misterio de su ausencia en la muerte. Todos los hombres han muerto, excepto Enoc y Elías. Su ausencia de la experiencia de la muerte siempre ha sido un misterio en la narrativa bíblica. Si ellos son los dos testigos, entonces se resolvería el enigma. Volverán al mundo, testificarán, serán muertos por la bestia y luego resucitarán al tercer día y medio. Así se completaría el ciclo natural de la humanidad, cumpliendo tanto la justicia divina como el plan profético. Enoc y Elías son vistos como los dos testigos porque nunca murieron. Su regreso en los últimos tiempos explicaría por qué Dios los preservó vivos y resolvería el misterio de su excepción a la regla universal de la muerte. Más allá de la identidad exacta, el mensaje es claro. Aunque existe debate sobre si los testigos son Moisés, Elías o Enoc, lo más importante no es quiénes son, sino lo que representan. El propósito central de este pasaje es mostrar que Dios nunca deja al mundo sin testimonio de su verdad, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Dios siempre levanta testigos en medio de la oscuridad. A lo largo de la Biblia vemos este patrón. Noé predicando en medio de un mundo corrupto. Jeremías hablando al pueblo aunque nadie quería escucharlo. Los apóstoles dando testimonio aún frente a la persecución. En los últimos tiempos, los dos testigos serán esa voz de Dios en medio de la gran tribulación. Esto nos recuerda que tú y yo también somos llamados hoy a ser luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:14. El mundo podrá callar sus voces por un tiempo, pero la verdad de Dios nunca muere. En Apocalipsis, la bestia mata a los testigos y el mundo celebra su silencio. Sin embargo, esa aparente victoria del mal es temporal. La verdad de Dios no puede ser apagada. Aunque se intente callar a los mensajeros, el mensaje siempre permanece. Hoy en día, el cristianismo también enfrenta burlas, persecución o rechazo, pero la palabra de Dios sigue viva y eficaz. Hebreos 4:12. Cuarta, su resurrección simboliza la victoria final de Cristo sobre el mal. Después de 3 días y medio, los testigos resucitan con el poder de Dios. Este acto muestra que la muerte no tiene la última palabra y que la justicia divina prevalece. Así como los testigos vencen a través de la resurrección, nosotros también tenemos esperanza en la victoria de Cristo. Romanos 8:37 nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mensaje de los dos testigos nos invita a no temer, a mantenernos firmes y a dar testimonio de Cristo, aun si el mundo se opone. Nuestra esperanza no está en evitar la oposición, sino en la certeza de que la victoria final ya está asegurada en Jesús. Los dos testigos son un misterio que apunta a la soberanía de Dios. Hay 2 interpretaciones principales: Moisés y Elías, o Enoc y Elías. Lo más importante no es quiénes son, sino el mensaje que llevan: arrepentimiento y fidelidad a Cristo. Así como Dios levantará a sus 2 testigos en los últimos tiempos, hoy Él quiere levantarte a ti como testigo de su amor. ¿Estás dispuesto a dar testimonio de Jesús aunque el mundo se oponga? Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Quiénes crees tú que son los 2 testigos? Suscríbete, comparte este video y recuerda: Cristo viene pronto y debemos estar preparados.